cirujano, ¿sí? Sí, doctor. O tú vas a hacer un procedimiento, Ujú. pero vas a utilizar campos estériles, vas a utilizar unas pinzas estériles. Entonces, ¿eso qué es? Asepsia, ¿no? Sí. Pero antisepsia es lo que tú vas a hacer en la superficie viva. Tú como médico, antes de utilizar esto, ¿qué vas a hacer con la superficie viva? Limpiarlo todo, doctor. Prepararlo, Limpiar utilizar todo el métodos entorno de lo antisépticos. que vas a intervenir, ¿no es Ujú. cierto? Sí, O sea, doctor. para que ese sitio esté libre de gérmenes. Eso es antisepsia. Por eso cuando hacemos un informe los médicos, decimos, previa, o un simple cateterismo, ¿eh? O sea, cuando me hagan un simple cateterismo umbilical, previa asepsia, o sea, que voy a utilizar un campo, me voy a hacer un ambiente, que va a ser una sala de procedimientos que va a estar libre de gérmenes, voy a utilizar unos campos, voy a utilizar unas gasas, voy a utilizar unas pinzas. Entonces, es previa asepsia. El segundo decimos, y antisepsia quiere decir que voy a limpiar con una sustancia desinfectante la superficie viva de mi paciente para que no tenga muchos gérmenes. Se procede ¿no? A cateterizar, a introducir o a cortar o a hacer el procedimiento que ustedes quieran. Entonces quedó claro cómo es asepsia y antisepsia. Asepsia es en el entorno o en las cosas que voy a utilizar y la antisepsia es en la superficie viva, donde voy a actuar, donde quiero que no haya gérmenes, ¿no? ¿Sí, Leonidas? Sí, doctor. Ok. Ah, Alessandra, a tocar a nuestra delegada. Sí, doctor. Ay, perdón, mi cámara. ¿Qué tipo de desinfectantes conoces? Los antisépticos podrían ser, doctor, o desinfectantes puros, o sea, solo como desinfectante. ¿Has leído o no has leído? Bueno, sí, doctor. Bueno, dentro de los antisépticos, los que recuerdo más son los antisépticos, justamente lo que decía que estos van a ser utilizados directamente sobre la piel. Y para esto, o dentro de estos podríamos encontrar a la iodopovidona, por ejemplo. Esta no es, no, va a estar disuelta, o bueno, el yodo es el que va a estar disuelto en el agua, aproximadamente una concentración del 8%. También la clorexidina, que esta su concentración va a ser hay presentaciones de 2% y 4%. Y otro antiséptico también podría ser el alcohol, pero también no en una concentración al 90 o 100%, sino al 70%. ¿Y por qué no utilizar al 90%? Ahora toda la gente ha conocido bien, ¿no? La diferencia. Alcohol al 96% o al 95% había, ¿no es cierto? O hay. Y hay alcohol al 70%. ¿Qué diferencia hay entre estos y cuál es la ventaja de uno u otro? El alcohol, doctor, es una sustancia que se va a evaporar muy fácilmente o muy rápidamente cuando está más puro, digamos. En cambio, al momento de hacer la combinación con el agua, va a permitir que esta evaporación ocurra en un tiempo un poco más prolongado. Así es. El alcohol es un desinfectante de bajo nivel, ¿no?
Los desinfectantes se clasifican, son de alto, mediano o alto nivel. El glutaraldehído, por ejemplo, es de alto nivel, ¿no? El alcohol, pues es de bajo nivel, ¿no? Y la diferencia, sí, no se recomienda el muy concentrado porque el tiempo va a ser corto porque se va a evaporar mucho más. Es la diferencia. Una última pregunta para Sherali. Doctor, buenas tardes. ¿Dónde está Sherali? ¿Me puede ver? ¿Sí? Hola, Sherali. Buenas. ¿Qué utilizas en lavado de manos? Bueno, doctor, dependiendo del lavado de manos, en el lavado de manos común vamos a utilizar lo que es agua y jabón, ¿no? Siguiendo todo lo que son los pasos. Dentro de estos, primero debemos retirarnos tanto anillos o pulseras o cualquier tipo de accesorio que tengamos en las manos. Luego procedemos a hacer lo que es el mojarnos las manos y posterior a ello comenzamos con todos los pasos que ya conocemos, ¿no? Comenzar a frotar palma con palma, luego el dorso con la palma, también el interdigital, luego también lo que es el pulgar, la yema de los dedos en la palma de las manos, el enjuagado de las manos, el posterior secado y cerrar pues el caño, ¿no? ¿Y qué sustancias utilizas? ¿Qué está indicado para el lavado de manos? Agua, jabón, doctor, y también puede ser no me acuerdo el nombre de la otra sustancia que también se utiliza para hacer el lavado quirúrgico. Sí, pues acá estamos hablando de que me voy a lavar las manos, pero ¿en qué momento, no? Hay 3, ¿no es cierto? Lavados de manos. Sí, creo que también se puede usar lo que es la clorexidina y también se puede hacer un lavado seco con lo que es el alcohol en gel, por ejemplo. Hay lavado social, que es el que nosotros Sí. nos hacemos en casa. Es el lavado de manos clínico, que es el que hacemos nosotros en las unidades de hospitalización o hospitalarias. Y el quirúrgico, que se utiliza para cuando vayamos a hacer procedimientos, ¿no? O intervenciones quirúrgicas abiertas. Y son varios, ¿no? El lavado social, sí, pues puedes utilizar un jabón de esos que vienen con su dispensador. Para el lavado de manos clínico, sí, lo que recomendamos siempre es un jabón de clorexidina, ¿no? En ese caso. Muy bien. Valerie, podemos empezar. Ya. ¿Me ve? Doctor, buenas tardes y compañeros, buenas tardes. A nosotros nos ha tocado exponer sobre la bioseguridad neonatal, ya hemos hecho los orales, así que bueno, para empezar vamos a recordar algunos conceptos generales, ¿no? Como por ejemplo, que viene a ser la bioseguridad, que es el conjunto de muchas medidas o reglas, pasos que nosotros tenemos que utilizar para proteger al personal, ¿no? Al personal médico y también al paciente. Todo esto lo hacemos con el fin de no tener algún tipo de accidente o aumentar el riesgo, ¿no? Frente a agentes biológicos, físicos, químicos o mecánicos también. Sí, luego vemos el principio de la bioseguridad, que bueno, observamos la universalidad, que viene a ser que o sea, tenemos que recordar que todo el personal debe tener precauciones, ¿no? Para prevenir ciertas exposiciones a la piel o a membranas mucosas y bueno, algo que pueda dar origen a cualquier tipo a cualquier accidente. El uso de barreras también, que va a evitar
la exposición directa a fluidos orgánicos, ¿no? En este caso, al fluido de los pacientes y, por ejemplo, para esto vamos a utilizar los guantes. Luego vemos también los medios de eliminación del material contaminado, que, bueno, vienen a ser el conjunto de pasos y, bueno, los dispositivos o lo que vayamos a utilizar para desechar lo que vamos a utilizar en los pacientes, ¿no? Los materiales usados en ellos. Siguiente, por Doctor, favor. disculpe, inicie la grabación, por favor. Aún no está grabando. Ya. Luego vemos los niveles de bioseguridad, que, bueno, se van a clasificar según los agentes infecciosos, la práctica que nosotros vamos a realizar frente a esto, el equipamiento o las barreras primarias y la infraestructura que vienen a ser las barreras secundarias, ¿no? En el primer nivel vamos a tener agentes infecciosos no causales de enfermedades o sea, bueno, agentes no causales de enfermedades de adultos sanos. En cuanto a las prácticas, vamos a hacer solamente trabajos microbiológicos estandarizados ya y no vamos a requerir equipamiento, ¿no? En cuanto a la infraestructura, solamente mesadas con bachas y agua corriente. En el nivel 2 vamos a tener agentes infecciosos ya asociados a enfermedades, a enfermedades de adultos. Y vamos a tener, por ejemplo, peligros de infección de heridas, una ingestión, por ejemplo, exposición a membranas de mucosas. Y para esto, la práctica que vamos a realizar va a ser todo lo que hacemos en el nivel 1, más el acceso limitado, una señalización de peligro biológico. Vamos a tener también un manual de bioseguridad disponible, la decontaminación rutinaria de los desechos ya seleccionados, ¿no? En cuanto al equipamiento, vamos a tener los gabinetes de seguridad de la clase 1 y, bueno, incluidos estos, para todas las manipulaciones de agentes que puedan causar derrames o aerosoles, quizá. Para esto vamos a tener también guardapolvos, guantes, mascarillas, solo de ser necesario, ¿no? Y en cuanto a la infraestructura, vamos a tener lo del nivel 1, que vienen a ser las mesadas con bachas y agua corriente, más el autoclave. Siguiente, por favor. En el nivel 3 vamos a tener agentes infecciosos exóticos, ya con potencial de transmisión por aerosoles o causales de enfermedades letales, ¿no? Y para esto vamos a utilizar lo que utilizamos en el nivel 2, más el acceso controlado, una decontaminación de todos los desechos. También tenemos que hacer la decontaminación de la ropa de trabajo, controles serológicos periódicos, ¿no? Y en cuanto al equipamiento, también vamos a utilizar lo que utilizábamos en el nivel 2, como guardapolvos, guantes, mascarillas, esas cosas. Y para todas las manipulaciones, ¿no? Acá ya no va a ser solamente cuando se requieran. También vamos a tener respiradores autónomos. Esto sí va a ser condicional. Y para en cuanto a la infraestructura o la barrera secundaria, vamos a tener lo que teníamos en el nivel 2, más la separación física de pasillos, laboratorios, puertas. El aire también tiene que estar en constante cambio, ¿no? Y un flujo de presión negativa también en el laboratorio. En cuanto al nivel 4, vamos a tener ya agentes infecciosos exóticos que son más peligrosos, ¿no? Con alto riesgo de enfermedad letal y, bueno, pueden causar infecciones transmisibles por el aire o vías desconocidas. Para esto vamos a utilizar lo que utilizábamos en la base 3 o en el nivel 3, y más un cambio de ropa antes de entrar al recinto, una ducha decontaminante al salir también. Vamos a hacer lo mismo con todos los materiales y a la entrada y la salida, ¿no?
En cuanto al equipamiento, vamos a tener todos los procedimientos también que se hacen en el nivel 3 y en el nivel 2 también sumados. Y vamos a utilizar una combinación con un traje completo y de presión positiva, ¿no? Y en cuanto a la infraestructura, vamos a hacer lo que hicimos en el nivel 3, más un edificio aislado, o podemos estar en una zona caliente, un sistema de circulación de aire vacío o de contaminación también. Siguiente, por favor. Luego tenemos clasificación de riesgo, donde vamos a ver que en el grupo 1 van a estar generalmente, van a estar agentes de bajo riesgo para los individuos y también para la comunidad, o sea, para el personal de salud y también para la comunidad. En el grupo 2 vamos a tener aquellos que van a significar un riesgo moderado, ¿no? Para el individuo y también va a estar limitado para la comunidad. En el nivel 3 van a constituir un alto riesgo para el individuo y un bajo riesgo para la comunidad. Y en el nivel 4 va a ser de alto riesgo para ambos. Siguiente, por favor. Justo lo que mencionaba el doctor, que la diferencia entre asepsia y antisepsia. Y como había comentado mi compañero, asepsia viene del prefijo a, ¿no? Que significa sin, o falta, o negación, o ausencia. Y sepsis, que viene a ser infección. Entonces, asepsia se va a definir como la ausencia de la materia séptica de gérmenes, ¿no? O sea, tiene que ser la falta absoluta. Y la antisepsia, que va a ser, que bueno, viene del prefijo anti, que es contra, y que bueno, vienen a ser el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo destruir o eliminar agentes contaminantes, ¿no? Y esto lo vamos a utilizar en todo aquello que no pueda ser esterilizado, como había comentado el doctor, ¿no? Luego vemos antisépticos, que bueno, van a tener los vamos a utilizar sobre un tejido vivo, ¿no? Puede ser, no sé, la piel. Para esto vamos a utilizar el povidona yodada al 7.5%, 8%, que va a ser un compuesto de yodo soluble en agua que va a permitir la liberación gradual, ¿no? Luego vemos la clorhexidina al 2 y el 4%, que reduce la flora microbiana a los 15 segundos y tiene un efecto residual de 6 horas. Tenemos que recordar que la clorhexidina es tóxico para los oídos y los ojos, así que tenemos que tener precaución con eso. Luego vemos el alcohol al 70%, que también es un compuesto de efecto rápido y bueno, no tiene muchos efectos adversos, y aparte tenemos que recalcar que es el más económico. Y bueno, dentro de esto vemos las características. Retrocede, por favor. Gracias. Dentro de esto vemos las características de un buen antiséptico, que bueno, tienen que tener un buen poder germicida, tienen que tener, o sea, un amplio espectro, ¿no? Una acción rápida, un efecto acumulativo, un efecto largo, residual, como la clorhexidina, por ejemplo, que tiene el efecto residual de 6 horas, una baja toxicidad y, bueno, que su costo también no sea tan elevado, ¿no? Siguiente, por favor. Luego vemos la esterilización, que, bueno, se va a dar para terminar o para destruir los gérmenes que van a impedir o sea, para impedir el desarrollo, ¿no? de más gérmenes. Y esto se va a dar mediante agentes físicos y químicos. En cuanto a los métodos químicos, vamos a tener, por ejemplo, con óxido de etileno, que, bueno, es un agente alquilante a compuestos con hidrógenos lábiles. Y bueno, es utilizado en la esterilización gaseosa, ¿no? Generalmente en la industria farmacéutica, y bueno, destruyen todos los microorganismos, o sea, perdón, destruye todos los microorganismos, incluso los virus, ¿no? Que son los más difíciles. Bueno, y tenemos que recordar que es un
es un compuesto peligroso, es altamente inflamable, es explosivo y además también han visto que es cancerígeno. Luego vemos los aldehídos, que bueno, actúan sobre las proteínas provocando una modificación irreversible de las enzimas, ¿no? Y entonces esto hace que se inhiba la actividad enzimática y por tanto que se destruyan las esporas. Luego vemos el glutaraldehído, que bueno, consiste en preparar una solución alcalina al 2% y sumergir el material a esterilizar unos 20 a 30 minutos. Y luego tenemos que hacer un enjuague de 10 minutos. Dentro de sus ventajas va a ser que no deja residuos tóxicos, que se convierte en agua y oxígeno al finalizar el proceso y que bueno, tiene un ciclo de esterilización que dura entre 54 y 75 minutos. Pero en sus desventajas vamos a ver que este es el método más caro, ¿no? De todos los que ya se ha descrito. Y los agentes físicos, que por ejemplo tenemos el autoclave, que se realiza la esterilización por el vapor del agua a presión, ¿no? Las estufas con doble cámara, por ejemplo, que bueno, va a ser una generación de aire caliente, ¿no? Por una resistencia que va a circular con una cavidad, bueno, va a circular en una cavidad principal. Y la radiación, que bueno, afectan a las moléculas de ADN de los microorganismos y bueno, son escasamente penetrantes y se va a utilizar para superficies, ¿no? Generalmente esto lo utilizan por ejemplo, en esterilización de quirófanos o para eso. Siguiente, por favor. Ya. Luego vemos la bioseguridad neonatal, que bueno, tenemos que recalcar que los niños, especialmente los neonatos, los recién nacidos, son muy vulnerables a infecciones, ¿no? Por diversos microorganismos. Entonces se dice que hasta un 2% de los fetos o de los recién nacidos adquieren una infección, bueno, después del parto. Pero tenemos que diferenciarlos, o sea, lo que tenemos que hacer es diferenciar la infección que vayan a tener de la madre, ¿no? Que se puede dar, no sé, durante el parto, por ejemplo, pueden hacer una infección por hepatitis B, por listeria, estreptococo o clamidia, o de repente VIH, herpes. Y tenemos que diferenciarlas de las infecciones que pueden adquirir ya, ¿no? una vez que ya nacieron, ¿no? Estas infecciones se pueden dar por, no sé, por mediante gotas, aerosoles o de repente porque no hemos tenido un correcto lavado de manos y hemos ido con las manos contaminadas, de repente por secreciones respiratorias, entre otros, ¿no? Entonces, a esto, a las infecciones que van a adquirir por gotas o por el aire o porque nosotros no hemos sabido, o bueno, no hemos hecho el correcto manejo, vamos a definirlas como infecciones asociadas a cuidados de salud, ¿no? Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, es que es nuestra responsabilidad, pues, y se supone que de nosotras depende minimizar los riesgos de infección, ¿no? Y para esto vamos a ver ciertas normas de bioseguridad que mi compañera ya les va a hablar. Siguiente, por favor. Luego vemos en cuanto a la etiopatogenia, bueno, es importante recalcar que las infecciones adquiridas asociadas al cuidado de la salud van a estar o van a aparecer después del cuarto día de vida, o incluso pueden aparecer desde las primeras 48 horas, ¿no? Y bueno, los factores de riesgo que van a influir en estas infecciones van a ser las condiciones en las que se realizan los procedimientos invasivos, en el número o grado de capacitación del personal que va a atender el recién nacido, en el uso prudente de los antimicrobianos y, bueno, algunas características propias del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, si tiene menor edad gestacional, son más propensos a tener algún tipo de infección, o no sé si el neonato ha sido
ha tenido una asfixia neonatal, o si viene, no sé, con alguna malformación, o si tiene una madre diabética o algo así. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, perdón, un segundito, please. Ay, pero voy a activarlo, no sé, bueno, creo que se perdió una diapositiva que creo que es importante mencionar dentro del diseño de la unidad de neonatología. Vamos a tener que tener cuidado con el espacio, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que sea un espacio que tenga, o que sean áreas de poco tránsito. Bueno, la ubicación, luego vemos el espacio, que tienen que tener por lo menos 2.5 metros a 3 metros cuadrados para cada niño. En las salas de tratamiento intermedio, por ejemplo, tienen que ser de 4 a 6 metros cuadrados para cada niño, y va a ir aumentando, ¿no? Por ejemplo, en las salas de cuidados intensivos tienen que tener de 9 a 11 metros cuadrados. Luego vamos a ver lavamanos también, que por cada 6 a 8 niños tiene que haber un lavamanos. En el área de tratamiento intermedio UCI tenemos que tener un lavamanos por cada 3 o 4 niños. Y en el área de reanimación, por ejemplo, tenemos que tener también uno por cada 3 niños, ¿no? En cuanto a la ventilación, tenemos que observar que el ventilador sea eficaz y que haga, por ejemplo, un recambio mínimo de aire, por lo menos de 6 cambios por hora. Y bueno, en cuanto al número de personal, tiene que haber una enfermera por cada 6 o 8 niños, o 3 pares, o sea, de una mamá y su hijo, ¿no? Y bueno, en salas de tratamiento intermedio, que tiene que haber una enfermera por cada 2 o 3 niños, y para UCI tiene que haber una enfermera por cada 2 niños. Bueno, compañeros, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que es la prevención de transmisión de patógenos en el caso de las visitas en el área de neonatología, ¿no? Entonces, bueno, en cada hospital siempre tienen normas, ¿no? Para el manejo de visitas a la unidad de neonatología y también así a la UCI, ¿no? Estas normas deben permitir la visita de los familiares, pero tienen que minimizar el riesgo de infección a los recién nacidos, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es, doctor, disculpa un segundito, por favor, están haciendo bulla en el techo, voy a pedir, por favor. Ya, chicos, disculpen, vamos a continuar. Bueno, entonces les estaba hablando de la prevención de transmisión de patógenos en el caso de las visitas, ¿no? Los recién nacidos. Entonces, acá lo que se hace es, primero, se tiene que restringir las visitas durante epidemias de infecciones respiratorias en la comunidad, ¿no? Puede ser epidemias de la influenza o del virus sincitial respiratorio. O otro es, por ejemplo, en el caso de visitas de los hermanos a los recién nacidos, se tiene que tener un cuidado en ellos, ¿no? Ya que los niños son muy curiosos y pueden tocar otros niños, ¿no? Cuando un niño entra a visitar a su hermano, solo tiene que ir directamente a su hermanito,
y va a requerir siempre la supervisión de un adulto, ¿no? Siempre la visita de ya sean niños o adultos tienen que lavarse las manos antes de visitar al bebé. Los visitantes no solo al niño que van a visitar, tampoco tienen que tocar los equipos de la atención médica, ¿no? Y bueno, se sabe que cada unidad tiene una lista de exclusiones que lo hacen las enfermeras, en este caso para seleccionar a los visitantes. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, no tiene que visitar al recién nacido. Si la persona tiene una infección respiratoria aguda, o tiene una infección gastrointestinal, o tiene una infección a nivel de piel o tejidos blandos, o también en el caso de personas no inmunes, que estas hayan estado anteriormente expuestas a pacientes con varicela, herpes zóster, sarampión, ¿no? Ya que estas personas pueden estar en un periodo de incubación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la limpieza y desinfección de las incubadoras. En este caso, vamos a tener lo que son las incubadoras, las cunas y las servocunas. Bueno, las incubadoras conocemos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la derecha, las cunas tenemos ahí, y las servocunas son como unas incubadoras, pero sin la parte superior, son como abiertas. En este caso, lo que se va a hacer es, por ejemplo, primero tenemos que saber dos puntos claros, ¿no? Limpieza y desinfección. La limpieza tan solo va a ser ¿cómo decirlo, no? Se hace referencia a lo que es el proceso de remover la materia orgánica e inorgánica de las superficies. En cambio, cuando hablamos de desinfección como tal, este va a ser un proceso que va a eliminar microorganismos. La limpieza, en el caso de las incubadoras, cunas y servocunas, tiene que ser diaria y cada vez que resulte necesaria, ¿no? Por algún derrame, etcétera, ¿no? Digan, ¿no? Que se debería cambiar cada cierto tiempo lo que son las incubadoras, por ejemplo, las cunas, pero hasta el momento nos basamos en guías anteriores que dicen que nos señalan que se debería cambiar en un lapso de 5 a 7 días, pero para realizar esto, nuestro hospital tendría que tener un número de incubadoras que estén esterilizadas, limpias, sin uso, ¿no? En este caso vamos a tener dos métodos de limpieza. El primero va a ser de varios pasos. En este método de limpieza vamos a ver que primero se va a limpiar las superficies externas de la incubadora, por ejemplo, los techos, los laterales, las puertas, ya que estas han sido manipuladas constantemente. Se va a realizar con una solución jabonosa, se dice que tiene que ser en baja espuma o algún detergente enzimático que pueda tener el área, ¿no? Seguidamente se va a enjuagar las superficies externas con agua corriente fría, ¿no? Agua del grifo se podría decir, pero de un grifo confiable, dice. Y se tiene que desinfectar las superficies externas de la incubadora. En este caso nos indican con hipoclorito de sodio al 100, ¿no? O también se puede utilizar lo que es algún cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio al 1.5%. En este caso, si usamos ese cloroxidante electrolítico en solución hipertónica, nos indican que podemos usar lo que es 15 centímetros cuadrados en 1 litro de agua, ¿no? Y por último, se seca, ¿no? Secamos las superficies de las incubadoras, de las cunas. Y algo muy importante que nos indican acá es nunca debemos realizarlo quizá con algunas sábanas usadas o algunas sábanas retiradas de las cunas, o etcétera, ¿no? Ahora, el segundo método de limpieza va a ser de un solo paso. En este caso, vamos a utilizar lo que son productos capaces de realizar limpieza y desinfección a la vez, ¿no? Simultáneamente, en un solo paso. Es decir, podemos usar directamente estos sobre la superficie total de la incubadora. La mayoría de estos productos indicados van a ser lo que son los amonios cuaternarios de última generación o lo que es el peroxomonosulfato
de potasio, pero estabilizado. Algo que nos indican acá que tenemos que tener muy en cuenta es que antes de elegir un producto de limpieza tenemos que verificar que no sea un derivado fenólico, ¿no? Como por ejemplo el ácido carbólico, el ácido fénico, el cresol, el silenol, el ortofenifenol o el ortofenilsil para clorofenol, ¿no? Ya que estos fenoles, van a dejar residuos muchas veces, y se han visto estudios en los cuales el contacto con estos, con la piel de recién nacido, puede producir fenómenos de neurotoxicidad o incluso se ha visto aumento de la bilirrubinemia, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las normas de bioseguridad para el servicio de neonatología. Acá vamos a ver lo que es la UCI. Por ejemplo, estas fotos son del Hospital Regional del Cusco y el UCIN, ¿no? Cuidados intermedios. Como ya sabemos, en el servicio de neonatología, los pacientes van a ser vamos a tener estrictas normas de bioseguridad por los riesgos de transmisión de gérmenes que pueda haber a los pacientitos, ¿no? Por el mismo personal de salud muchas veces, ¿no? Entonces vamos a tener que adoptar medidas, por ejemplo, en la unidad de cuidados intermedios. En este caso vamos a tener, por ejemplo, siempre tenemos que tener las precauciones universales, tenemos que lavarnos las manos antes y después de tocar al paciente, lavarnos las manos para cada procedimiento que se tenga que realizar al paciente o después de tocar algún artículo contaminado o potencialmente contaminado. Asimismo, tenemos que usar el mandilón y si existen otras barreras de protección, hay que utilizarlas cuando las circunstancias o el momento lo requiera. También tenemos que todo artículo reutilizable contaminado tiene que ser retirado inmediatamente para su respectivo lavado, ¿no? Su lavado, desinfección y esterilización. En el caso de las incubadoras o las cunas, estas deben ser limpiadas y desinfectadas de manera inmediata después de ser utilizadas. Si los pacientes permanecen hospitalizados por más de una semana, se le debe cambiar a otra cuna o otra incubadora, o se le debe hacer la desinfección, la esterilización adecuada, ¿no? Las madres, cuando entren muchas veces a ver a sus bebés o al momento de la lactancia, deben lavarse las manos y realizar un aseo de las mamas, ¿no? Siempre. Antes de lactar y después de lactar a su hijo. O al extraerse la leche igual, antes de extraer la leche, lavarse las manos y después también. Así también, más todas las instalaciones eléctricas, o los equipos eléctricos que cuente dicha unidad, ¿no? En el hospital que esté. No se permite al personal comer, beber, fumar o guardar alimentos dentro o en el ambiente en esta unidad, ¿no? No se debe realizar eso. Ahora, todos los ambientes deben ser adecuadamente limpios y desinfectados de manera diaria. Tiene que haber un barrido húmedo diariamente. Y así, por ejemplo, todo material punzocortante debe ser eliminado en un contenedor resistente inmediatamente, ¿no? Después de la utilización. En el caso del personal de enfermería de esta unidad, las enfermeras, enfermeros, van a ser los encargados de vigilar que todas estas normas, estas medidas, se tengan que cumplir, ¿no? Así para minimizar cualquier contagio o cualquier transmisión, ¿no? Ahora también vamos a tener lo que son las medidas en lo que es la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En este caso también vamos a hacer las precauciones universales. Siempre, en este caso, todo personal que va a ingresar a la unidad tiene que usar mandilón. Tiene que lavarse las manos antes y después de tocar al paciente para la realización de cada procedimiento que realice, después de tocar cualquier artículo contaminado. Tiene que usar
mascarilla, gorro y mandil estéril, cuando las circunstancias o los procedimientos que él tenga que realizar lo requieran. Y bueno, también toda incubadora cuna debe ser limpiada y desinfectada de manera inmediata después de ser utilizada. Esta más una semana se le tiene que cambiar, ¿no? De cuna. Todo material reutilizable, asimismo, tiene que ser limpiado y desinfectado también en esta área. Y al igual que el anterior, toda madre debe lavarse las manos, ¿no? Antes de extraer la leche y después. También deberá mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones a nivel general, equipos eléctricos, todo lo que cuente esta unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y así como en UCI, también en la unidad de cuidados intensivos, el personal no puede comer, beber, ni fumar, ni guardar alimentos. Ya. Bueno, dentro de las generalidades que vamos a tener, primero vamos a ver que no debe entrar al servicio de neonatología ninguna persona que padezca de alguna enfermedad. Esto incluye a médicos, enfermeras, todo el personal de salud que ingrese a este servicio, ¿no? Ya que estas personas tenemos que ver que puedan tener alguna infección del tracto respiratorio, alguna gastroenteritis, o una dermatitis de mano, o la presencia de herpes simple, o infecciones conocidas como colestreptococo o estafilococo, ¿no? Tenemos que tener un número adecuado de profesionales, tanto enfermeras como médicos, para la atención de los recién nacidos. Esto para minimizar el riesgo, ¿no? Para la atención simultánea de pacientes al mismo tiempo, ¿no? Todo el personal en esta área tiene que tener una vestimenta adecuada cuando se requiera de un aislamiento específico o para realizar algún procedimiento específico o invasivo del paciente. Y todo personal de salud que ingrese, salga o ingrese a la unidad neonatal debe lavarse las manos. El lavado de manos, este lavado de manos siempre así al recién nacido o inclusive cuando va al baño. Dentro de las estrategias para la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud en neonatología vamos a tener, y hace mucho hincapié en lo que es el lavado de manos, ¿no? Esto lo tenemos que tener muy claro, a pesar que parezca algo redundante, ¿no, compañeros? Entonces, el lavado de manos es la remoción mecánica, ¿no? De la flora transitoria que puede haber en las manos, y cuando se usan los agentes microbianos, estos van a destruir o van a inhibir el crecimiento microbiano. Va a haber una remoción química en lo que es la flora residente que esté en nuestras manos. Como ya el doctor nos comentó, tenemos 3 tipos de lavado de manos. Uno, que es el lavado de manos social, de rutina o el llamado común, que tiene el objetivo de remover la flora transitoria, la suciedad de la piel de las manos, con agua y jabón, con agua y jabón líquido común, y realmente lo realizamos al iniciar las tareas, antes del contacto con los pacientes, cuando se van a realizar procedimientos no invasivos, y es el lavado de manos que nosotros realizamos, por ejemplo, en casa, ¿no? En casa, antes de comer, etc. Tenemos el lavado de manos antiséptico. Va a tener el objetivo de remover y destruir la flora transitoria y reducir la flora residente con jabón antiséptico. El jabón de elección es el gluconato de clorhexidina al 4%, por la acción que tiene sobre los gérmenes que colonizan la piel, ¿no? Y el poder residual que tiene, que era de 6 horas, ¿no? Como Valery nos explicó. Se va a realizar antes y después de efectuar procedimientos invasivos. Este lavado se realiza aunque el personal de salud después se coloque los guantes, ¿no? Después del contacto de materiales contaminados con fluidos corporales, etc. Y tenemos lo que es el lavado de mano seco también. Y bueno, el quirúrgico también, que el doctor nos explicó que en se realiza para realizar procedimientos o para realizar una cirugía, ¿no? Este lavado de manos secos va a ser un frotado de manos con soluciones de base alcohólica acuosa. Esto puede ser alcohol en gel o en espuma.
y existe inclusive en el mercado combinación de soluciones alcohólicas con clorhexidina al 2%, ¿no? Se ha visto que elimina los gérmenes, inclusive ha tenido una eficacia del 99.97%. Bueno, acá les traigo los 12 pasos de la técnica de lavado de manos. A ver, les quiero mostrar un video. Nosotros creo que todos conocemos la técnica de lavado de manos, pero no está de más volver a ver, volver a escuchar, ¿no, chicos? Les voy a mostrar un ratito, por favor. ¿Logran escuchar, chicos, por favor? Recién. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es Sonemed. El día de hoy nos vamos a lavar las manos, pero antes no olvides retirarte tus anillos y reloj. Para entender mejor este ejemplo voy a utilizar guantes para que puedan evidenciar la superficie que debería cubrir el jabón, que en esta imagen es reemplazado con pintura verde. El primer paso es frotar con fuerza las superficies o palmas de las manos para crear abundante espuma. El segundo paso se aplica para ambas manos, que es fregar el dorso de las manos y entre los dedos, tratando de ubicar la mayor superficie posible. Pero vemos que los dedos y los nudillos no están cubiertos, para eso tenemos el tercer paso, que es fregar los nudillos contra la palma y viceversa. Después vemos que los pulgares no se encuentran cubiertos, para eso tenemos que fregarlos o restregarlos circularmente, una mano después de la otra. Observamos que hay áreas que faltan, junto con las uñas, que se trata de una de las áreas más sucias de las manos. Para eso tenemos que restregarlos, las uñas contra la palma contralateral. Para finalmente cubrir el área restante, que se tratan de las muñecas, esto lo vamos a solucionar restregando circularmente una junto a la otra. Una vez que hayamos completado, es decir, que hayamos restregado toda la superficie de las manos, procedemos a limpiar el exceso de jabón con agua. No olviden tener una toalla a mano para poder cerrar el grifo y no manipularlo con manos limpias. Y este ha sido el video de hoy. Espero que te haya servido, que te haya... Como vemos en este video, chicos, hemos visto que el chico ha invadido con jabón la totalidad de sus manos con todos los pasos que tenemos que realizar. En este caso, él como tiene pintura, te enjuagas y tenemos que usar, ¿no?, una toalla y cerrar el grifo con la toalla, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, ese es el lavado de manos, es la técnica de lavado de manos, pero también tenemos lo que es un lavado con solución alcohólica. En este caso, lo que se realiza es colocamos en el centro de la palma de la mano un gel, alcohol en gel. En este caso, lo extendemos palma sobre la otra palma, pasamos la palma de una mano sobre el dorso de la otra, es similar a lavarnos las manos, entrelazamos los dedos y restregamos en forma entrelazada, ¿no? Siguiente, friccionamos el dorso de los dedos sobre la palma, ya. Friccionamos asimismo el pulgar de cada mano usando la palma de la otra y asimismo la otra mano y friccionamos en forma rotatoria los dedos de la mano sobre la palma de la otra. Esto nos puede asegurar de que los dispensadores o antisépticos nos puedan ayudar en un momento en el cual no tengamos agua o no podamos lavarnos en el momento las manos, ¿no? Bueno, esto es importante, que tenemos que conocer los 5 momentos para la higiene de manos. 1, antes de hacer contacto con el paciente. 2, antes de realizar una tarea aséptica. 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos al paciente, tocamos, si tiene una sonda vesical, su orina, etcétera, nos tenemos que lavar las manos. 4, después del contacto con el paciente directamente. Y 5, después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Estos son los 5 momentos que son muy importantes, los 5 momentos de oro para la higiene de las manos, que tenemos que realizarlos, ¿no?
Bueno, también vamos a tener lo que es la técnica de lavado de manos quirúrgico. Dentro de esta vamos a tener una con soluciones alcohólicas. Cuando realizamos esta técnica con soluciones alcohólicas, primero retiramos anillos, relojes, pulseras, muñecas en las manos. Tenemos que ver las uñas, que deben de estar cortas y limpias, y si es necesario realizar una limpieza por debajo del lecho unguial, ¿no? Si las uñas se encuentran, podemos realizar la fricción con los puntejos de los dedos si tenemos uñas un poco largas. Vamos a realizar el lavado de manos y antebrazos con jabón común no antiséptico. Generalmente acá no vamos a usar cepillos, no es necesario el uso de esponjas para friccionar. Secamos las manos con toallas de papel descartable. Aplicamos suficiente cantidad de solución alcohólica para cubrir la totalidad de la superficie de las manos, entre los dedos fregando, uno por uno en toda la superficie, en las uñas y así también los antebrazos, y friccionamos por 2 minutos. Después de este paso, no tenemos que secar con una toalla, ¿no? Mantenemos las manos hacia arriba y alejadas del cuerpo, sin tocar superficies o cualquier otro elemento para evitar la contaminación. Y después colocamos los guantes estériles, ¿no? Esto vamos a hacerlo ante un eventual requerimiento de cambio de guantes durante la cirugía, entre el retiro de guantes y una nueva colocación, ¿no? Y realizamos todo esto. Pero vamos a tener lo que es la segunda elección, que es con soluciones antisépticas, ¿no? Para esto también, a ver, en acá removemos anillos y relojes y pulseras, limpiamos manos y antebrazos hasta el codo, limpiamos uñas generalmente hay unos para limpiar. Si las uñas se encuentran al ras de la yema, la fricción es suficiente. Enjuagamos vigorosamente, aplicamos 3 ml a 5 ml de agente antiséptico, friccionamos vigorosamente toda la superficie de las manos, dedos, uñas y antebrazos durante 2 minutos y enjuagamos las manos manteniendo. Ahora, para el lavado de manos, la técnica quirúrgica está indicada, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, ¿no? O para realizar cualquier maniobra invasiva en el paciente, por ejemplo, la colocación de algún catéter venoso central o algún paciente inmunodeprimido o inclusive a un paciente quemado o un prematuro. También les quiero mostrar un video de esto, chicos, para que les quede claro. Remover las joyas y el reloj. Subir las mangas. Adoptar una posición cómoda frente al lavamanos. Abrir la llave del agua y dejarla correr. Mojarse las manos, muñeca y antebrazo hasta el codo. Aplicar 5 ml de jabón antiséptico. Frotar ambas manos y muñecas para eliminar la suciedad. Con hincapié en los espacios interdigitales. Acá realizamos todos los La pasos que aplicación del jabón sabemos de la técnica antiséptico de debe lavado de hacerse manos. siempre con movimientos circulares, desde las puntas de los dedos hacia los antebrazos. Una vez realizado todo esto, se procede a enjuagar con abundante agua, eliminando el jabón aplicado, desde las manos hacia los antebrazos.
Aplicar nuevamente 5 ml de jabón antiséptico. Frotar ambas manos, muñecas y antebrazos durante 2 minutos aproximadamente. Volver a enjuagar con abundante agua. Cerrar la llave con el codo o pie, de acuerdo al tipo de lavamanos. No debe usarse otro antiséptico luego del lavado quirúrgico, ya que con ello se elimina el efecto residual del antiséptico usado en el jabón. Secar con compresas estériles, primero las manos y luego los antebrazos. En el transcurso del lavado y el secado se debe mantener los brazos a una altura por encima de los codos e inclinados, de tal manera que el agua escurra hacia abajo y no hacia las manos. Eso sería todo, doctor. Muy bien. ¿Algo más, Nila? Eso sería todo, doctor. ¿Algunas preguntas que tengan, algunas intervenciones, aportes, comentarios? Doctor, buenas tardes. Dime. Sí. Quería preguntar, en caso de tener un paciente, por ejemplo, que tenga VIH y no conocemos el antecedente, ¿qué medida de bioseguridad se debería tomar en este caso? A ver, Nila o Valerie. ¿Dónde está Valerie? ¿Se nos escapó? Ah. El paciente con VIH sería el recién nacido, ¿verdad, Maybel? Recién nacido, sí. Ay. Bueno, yo creo, doctor, que tendríamos que ver los antecedentes de la madre para poder saber si nuestro recién nacido es VIH positivo, ¿no? Y bueno, las medidas que deberíamos tomar si ya nosotros confirmamos el diagnóstico en el recién nacido, yo creo que sería, podríamos, doctor, aislarlo o para tener cuidados más asépticos en él, para ser más cuidadosos, ¿no? Y quizá referirlo al área de infectología para que inicie su tratamiento, ¿no, doctor? ¿Qué dice Valerie? Doctor, yo creo que
es difícil, o sea, si es que la madre todavía no tiene el diagnóstico, creo No, que ya tiene el diagnóstico. Hijo de madre o un recién nacido expuesto al VIH. Como usted había comentado en las clases pasadas, dijo que este es el único caso en el que debemos bañar al niño, ¿no? Apenas nazca. En este caso, yo creo que podemos utilizar clorexidina, quizá, o no, perdón, un jabón nada más, el agua y jabón. Sí. Lo primero que tienen que tener en cuenta los casos especiales son esos, ¿no? Empecemos por los equipos de protección. ¿Qué utilidad tienen los equipos de protección en neonatología? Doctor, los equipos de protección son, ¿no?, uno, para que el personal de salud se proteja, y asimismo para proteger al recién nacido, ¿no? En el caso de un recién nacido con VIH, tendríamos que tener mucho cuidado en el momento quizá de extracción de sangre o al momento de ponerle una vía endovenosa si lo requiera, hacerlo con todas las precauciones necesarias, ¿no? Lo primero a tener en cuenta es que ustedes tienen que estar adecuadamente vestidos. Y eso se refiere a que tengo que tener, aparte, que lo que normalmente atiendo a un parto normal, cuando voy a atender a un niño de este tipo, tengo que tener una carilla, porque me puede entrar por los ojos, o pueden saltar secreciones. Entonces sí, pues, entonces yo tengo que tener un mandilón estéril, tengo que tener una carilla, mis equipos de protección de barbijos, gorro, y todo eso después se elimina a una bolsa, ¿no?, de contaminantes. Y se baña inmediatamente al niño para evitar que los procedimientos posteriores pues haga que haya una solución de continuidad en la piel del niño, ¿no? Y después, por ejemplo, yo tengo un niño que ha nacido ayer en el hospital, justo hoy día le pasé visita en cuidados intermedios. Es un niño expuesto al VIH que se le ha identificado recién durante el embarazo, que se ha identificado ahí el VIH. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que les digo, ha entrado programada la cesárea, primero que tiene que ser programada, la han bañado inmediatamente. No se le ha puesto todavía las vacunas BCG, porque como es un niño que no ha tenido tratamiento, digamos, o la mamá no ha tenido tratamiento durante la gestación y recién se lo ha identificado, pues no sabemos muchas cosas, ¿no? Porque si hubiera sido una mamá controlada con CD4 alto, probablemente ese niño recibe todas sus vacunas normales. Pero la BCG no, porque es un bacilo vivo atenuado, ¿no? Y no sabemos la condición clínica todavía del bebé. Entonces, se lo bañó inmediatamente, se le ha empezado su tratamiento inmediatamente. Y después, yo no tengo problemas con la manipulación, ¿cierto? Hoy día yo ya le he visto a las 24 horas al niño y yo ya no tengo problemas con la manipulación del bebé. Yo no voy a suponer que el virus todavía permanezca en la piel del recién nacido, ¿no es cierto? El virus es muy lábil, o sea, no va a vivir al medio ambiente. Así que con el baño, pues es suficiente para eliminar eso. Pero nuestros equipos de protección son importantes. Entonces, me hubiera gustado que hagan énfasis. ¿Cómo ponerse equipos de protección, por ejemplo? ¿Qué equipos de protección usar dependiendo de qué área de neonatal? Y otro es la eliminación, ¿no es cierto? Los residuos sólidos o los residuos
de los medicamentos o de los inyectables, pues tienen también una eliminación especial, porque no es igual eliminar el papel que yo me seco las manos, que eso va a residuos comunes y el color de la bolsa es negra, a residuos contaminados, sea con secreción del niño en este caso, o del paciente, o sea con sangre, en el momento por ahí si le sacan alguna muestra para laboratorio, ¿no? O que el niño vomite, o que haga sus deposiciones, ¿no? Esos ya los consideramos como contaminantes, ¿no? Y que va a bolsa roja, ¿sí? Que es diferente. Entonces, la distribución que ustedes tienen de los residuos sólidos en la calle es diferente a un hospital, ¿no? E incluso los punzocortantes, estamos hablando de bisturís y las agujas que se utilizan y los catéteres, esos van a un contenedor especial muy duro de plástico chiquito así, donde se introduce y tiene una destrucción o un tratamiento diferente. Cuando viene el carro basurero, es especialmente para el hospital. El carro basurero especial tiene un cobro por residuos comunes y tiene un cobro diferente por los residuos contaminados. O sea, entonces la eliminación de estos residuos va a depender del tipo de bolsa. Entonces, yo no puedo poner, por ejemplo, alimentos en una bolsa roja en un hospital. Y eso también han debido hacer énfasis en esa parte, ¿no? De cómo hacemos la eliminación de los residuos sólidos y los contaminantes. Yo no puedo ver, por ejemplo, nosotros nos cambiamos de barbijo, ¿no? Ya les comenté que el barbijo que yo estoy con el hospital no es el mismo que yo estoy en tránsito hacia mi casa, ¿no? Es otro barbijo. Es un barbijo que ya esté usado, no se puede eliminar en un contenedor, en una bolsa negra, tiene que ir a bolsa roja. La eliminación y la disposición de esos residuos va a ser completamente diferente. ¿Okay? Eso aprovechando la pregunta de Mayobel, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una duda. Leyendo un poco, vi que lo que era la colonización en las unidades de cuidados intensivos neonatales variaba de hospital en hospital. Entonces, mi duda iba más a cuáles son los gérmenes que son más predisponentes, más que todo en nuestra región, ¿no? ¿Qué dicen? Eso hablaron ustedes al comienzo del seminario, me parece. Sí, doctor. Creo que aquí es más frecuente el Streptococcus aureus, Staphylococcus también, coagulasa, creo. Algunos gram negativos, principalmente la Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Enterobacter, eso, y Cándida. Eso creo que es más frecuente aquí, al menos en nuestra región. Dentro de lo que es bacterias, sí, lo ideal es, como pregunta Sherali, es tratar de tener nuestra propia epidemiología de nuestra flora nosocomial. Eso es lo que nos producen las infecciones nosocomiales, ¿no? Las intrahospitalarias. Muchos de ellos están asociados a los prematuros de larga estancia hospitalaria, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias están sujetos a la condición de recién nacido, a la estancia hospitalaria prolongada
y al hacinamiento de las unidades de cuidados intensivos. Esas tres variables pues, van a intervenir en la aparición de determinado tipo de gérmenes. A la pregunta exacta, ¿qué es lo que tenemos más? Sí, de los bacterias tengo tres también. Uno es un gran negativo, que es Klebsiella. Es al que le tenemos más miedo porque la mortalidad es mucho mayor. Varias veces hemos tenido brotes de Klebsiella y siempre las va a haber. Hasta en las mejores unidades neonatales, pues hay brotes de infecciones nosocomiales, pero la idea es que sean muy aislados y muy espaciados, ¿no? Los casos. Y hacer el bloqueo epidemiológico muy rápido, ¿no? Actuar muy rápido para aislar al paciente inicial y mejorar las medidas de bioseguridad en cuanto al lavado de manos y al manejo del servicio. Entonces tenemos Klebsiella, uno. El otro es un gran negativo y el más frecuente de largo es la Escherichia coli. Entonces tenemos ahí dos gran negativos. Klebsiella y Escherichia coli. Y el otro es un gran positivo. Este gran positivo, pues yo puedo tener de los gran positivos dos, ¿no? Uno es el estafilococo epidermidis o coagulasa negativo, que a veces es un como contaminante térmico, ¿no? Que siempre en los cultivos pues nos sale con mayor frecuencia. Y el otro es al que lo odiamos y tampoco lo queremos ver al igual que la Klebsiella, que es bastante agresivo, que es el estafilococo. Primero viene el estafilococo epidermidis, perdón, el epidermidis y después el aureus, ¿no? El epidermidis o albus o coagulasa negativo son los más frecuentes de los gram positivos. Y el estafilococo aureus, si es meticilino resistente, pues tenemos mayor problema y vamos a tener que utilizar probablemente antibióticos muy avanzados, ¿no? Como meropenem o vancomicina, que utilizamos para ese tipo de virus. Entonces, ese es más o menos nuestro perfil epidemiológico en cuanto a infecciones en los servicios por contaminantes, ¿no? Como ya les he dicho, todos los prematuros pues están sometidos a procedimientos invasivos, ¿no? Sea por intubación, sea por cateterismos, están con tratamientos antibióticos, y eso es un factor predominante para las infecciones nosocomiales. Gracias, doctor. Ok, Sherali. ¿Algo más? ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta, disculpe. Sí. Yo quería preguntar más que todo, el peróxido de oxígeno, el agua oxigenada, ¿no? Que tanto se conoce, ¿en qué momento se utiliza? O si ya no se usa, ¿por qué tal vez? ¿O en qué categoría está, digamos, de agua oxigenada, peróxido de oxígeno? Sí. Categoría desinfectante, más que todo. ¿Qué dicen? Doctor, creo que todavía se utiliza, ¿no? Es efectivo contra bacterias, hongos y virus, alguna vez lo vi. Y creo que tiene también otras presentaciones, ¿no? Como peróxidos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que también se utiliza como desinfectante. Y ¿cómo se llama el otro? Es Inacal, creo que también es otra presentación de peróxido que se utiliza para superficies. Y bueno, hablando sobre el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que lo utilizamos para desinfectar heridas, ¿no? Principalmente. Sí, Senila. Hasta la actualidad, creo.
usualmente en la población en general se ha visto que esto lo usan, ¿no? Como un método de primeros auxilios, ya que es un antiséptico, ¿no? Y lo usan libremente porque lo venden sin receta médica, ¿no? Nada, es componente de blanqueadores o inclusive creo que también hay en pastas dentales, algo así. Pero usualmente o por general lo usan, ¿no? En heridas como un antiséptico inicial. Sí, hay muchas sustancias que se utilizaban antes, pero que ya han quedado en desuso. ¿No es cierto? Yo no voy a encontrar en el hospital un agua oxigenada. Por ahí lo pueden utilizar con la idea de que haya anaerobios en una herida abierta, que esté para descalificación y después hacen una desinfección con agua oxigenada. Pero sí ha visto que cuando utilizan este tipo de sustancias, pues me daña el tejido, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero es un tejido vivo que comience a granular para que comience a cicatrizar. Y hay otras sustancias también que están en desuso, al menos en los hospitales, ¿no? Lo pueden utilizar a veces o lo siguen utilizando en algunos centros, ¿no? ¿Se acuerdan del aceptil rojo? ¿No? Es algo que también no lo encuentra en un hospital, ¿no? O el mertiolate, ¿no? Tampoco ya se lo van a encontrar. Otra sustancia que se utilizaba mucho, o al menos hace muchos años, la violeta genciana. Bueno, ¿no? Las mamás compraban en la tienda una sustancia morada cuando el bebé tenía ampollas, ¿no? Las famosas aftas que aparecen en los niños. Entonces, sí, pues esas ya se han dejado de usar hace mucho tiempo, ¿no? No se usan mucho. Entonces, también, doctor. tenemos mejores desinfectantes, ¿no? ¿Algo querían agregar? Sí, doctor, el acetilrojo también ya está en desuso. Sí, sí, pues por eso les decía la aceptil rojo que usaban antes. También ya no se usa eso. Gracias, doctor. Listo, Kevin. Sí, famoso, el aceptil rojo, mertiolate, violeta genciana y el agua oxigenada. Son sustancias ya que no se están usando, ¿no? Para eso tienen ustedes, para la limpieza, que se utiliza para una limpieza, un detergente. Para una desinfección, ahí utilizan un desinfectante, que va desde los bajo nivel, como les dije, con un alcohol, hasta los de alto nivel, ¿no? Un glutaraldehído. Tenga en cuenta que el óxido de etileno, que es un gas que antes también se esterilizaba los tubos endotraqueales, por ejemplo, los tubos de los corrugados de la ventilación mecánica, se metían a una bolsa y se rompía la ampolla y de esa manera se desinfectaba también hace unos 20 años o más, ¿no? Eso también se dejó de utilizar. Bueno, creo que ustedes ya lo dijeron porque está asociado a efectos cancerígenos, ¿no? El óxido de etileno, que es un gas. Entonces ya no desinfectamos tampoco por gas, ¿no? Lo que más utilizamos son las soluciones, los jabones y las soluciones de clorhexidina, ¿no? También algunos glucaraldehídos o amonios cuaternarios que también se utilizan para desinfección. Tener en cuenta que hay dos tipos de desinfección que se utilizan en las incubadoras en los recién nacidos. La desinfección concurrente, que es la desinfección diaria que se realiza con el paciente ahí, ¿no es cierto? El niño pues puede vomitar, el niño puede contaminar la incubadora con secreciones, ¿no? Entonces se hace una desinfección concurrente, ¿no? Una sustancia de que no haya mayor problema con el niño que está ahí adentro. Y otra cosa es la desinfección terminal. La desinfección terminal se realiza al alta del paciente. Y si ese paciente está más de una semana en ese incubador.
hay una rotación del paciente de incubado. Entonces siempre hay que poner la fecha en las cuales ese niño ingresó a ese incubador. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en bioseguridad y en neonatología son los catéteres. Si es un catéter periférico, ese máximo, y hay que ponerle fecha ahí, tiene que tener 72 horas, ¿no? 48 a 72 horas, después hay que cambiar, ¿no? Un catéter umbilical también, fecha, ¿cuándo se puso? Después de 5 o 7 días, eso hay que retirar el catéter. Quizás uno de los catéteres que más puede estar es un catéter, lo que llamamos PIC, ¿no? Que es un catéter intravenoso percutáneo. O sea, se introduce por la región antecubital, pero el catéter es largo de tal manera que se deja en la vena cava por ahí, ¿no? Entonces ese sí puede permanecer por ahí unos 15 días, 20 días. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que tener en cuenta como medidas de bioseguridad para evitar las infecciones nosocomiales. O sea, no es que siempre hay que estar ahí. Igual los tubos endotraqueales, ¿no? 48 horas hay que cambiar, 72 horas a lo mucho hay que cambiar ese tubo. El mismo tubo tiene secreciones que vienen a ser después como calditos de cultivo para gérmenes que están pululando en las áreas neonatales. Por eso son áreas críticas, ¿no? Neonatología, sea desde recepción en sala de partos, un cuidados mínimos sobre su observación, intermedios o intensivas, se considera área crítica, ¿no? Son áreas que hay que tener mucho cuidado, por eso es donde tenemos esta clase de bioseguridad para ustedes. ¿Alguna intervención, alguna opinión más? Muy bien. Si no hay nada más, nos vemos el día martes, que empezamos con ya reanimación, ¿no? Ya un grupo me ha comentado, el jefe de prácticas, que ya empezó incluso con reanimación. Hay que estar empezando ya estas 2 semanas que nos quedan con reanimación, ¿no? Justo 2 semanas. El día 17 tenemos programado, chicos, el primer evaluación. Ese día no hay forma de postergarlo ni variar, ¿ya? Por favor, ese día. Estamos a 2 semanas exactamente, ¿no? O sea, el examen es de este jueves que viene al siguiente, o sea, de acá a 14 días tenemos el examen. Entonces, lean bien, tengan su algoritmo, como que les digo, para que tengan más facilidad en la práctica, sobre todo, ¿no? Desde ahora ya tenemos que empezar con todas las prácticas de reanimación. Muy bien, chicos, si no hay ninguna opinión, comentario, sugerencia, pedido, nos vemos el día martes a la misma hora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.